Hay un extraño tipo de silencio que ocurre cuando estás rodeado de gente, y aún así te sientes completamente solo. No es el tipo pacífico, sino el que se asienta en tu pecho mientras las conversaciones te rodean, te sobrepasan, te pasan. Te ríes en los momentos adecuados, asientes cuando se supone que debes hacerlo. Incluso hablas a veces, pero de alguna manera tu presencia nunca parece aterrizar. Es como si estuvieras físicamente presente, pero emocionalmente transparente, visto, pero no registrado. Y lo confuso es esto: no siempre puedes explicar por qué duele tanto. Simplemente sabes que duele. Las personas que se sienten invisibles en grupos a menudo no se dan cuenta de cuándo comenzó. No hubo un solo momento en que el mundo les dijera que no importaban. Era más sutil que eso, un patrón. Que les hablen por encima, que los interrumpan a mitad de frase, ver cómo la conversación cambia de rumbo en el momento en que hablan, notar que nadie se da cuenta cuando dejan de hablar por completo. Con el tiempo, la mente comienza a atar cabos, no en voz alta, sino en voz baja, y la conclusión a la que llega es simple pero contundente: no pertenezco aquí. La psicología nos dice que los humanos estamos programados para el reconocimiento social. Nuestros cerebros no solo anhelan la conexión, miden la seguridad a través de ella. Estudios en neurociencia social demuestran que la exclusión social activa las mismas áreas del cerebro asociadas con el dolor físico. Por eso, ser ignorado no solo se siente incómodo, se siente intenso, real, personal. Cuando alguien se siente invisible en un grupo, no se trata de un defecto de personalidad, es una respuesta del sistema nervioso a señales repetidas que dicen: no te necesitan aquí. Muchas de estas personas no son tímidas, es un malentendido. La timidez es miedo a la interacción. La invisibilidad suele ser el resultado de intentarlo y no ser recibido. Estas son personas que alguna vez hablaron, que alguna vez compartieron pensamientos, que alguna vez llenaron de energía las salas, pero después de suficientes momentos de ser ignorados, algo cambia. El esfuerzo comienza a parecer costoso, el riesgo de ser ignorado empieza a superar la esperanza de ser escuchado. Así que se retraen, no porque no tengan nada que decir, sino porque decirlo empezó a doler. Lo fascinante es cómo esta experiencia transforma la identidad. Cuando alguien se siente constantemente invisible, empieza a observar más que a participar. Se vuelve hiperconsciente de la dinámica de grupo. ¿Quién recibe atención? ¿A quién interrumpen? ¿Quién marca el tono emocional? Percibe pausas en la conversación, microreacciones, cambios faciales, cambios de tono. Esta mayor conciencia no es accidental, es el cerebro adaptándose. Cuando tu voz no tiene peso, aprendes a leer el ambiente. Profundamente, casi demasiado profundamente. Con el tiempo, esto crea personas emocionalmente inteligentes, pero silenciosamente agotadas. Comprenden a los demás mejor que a sí mismas. Pueden percibir la tensión antes de que surja. Pueden predecir cómo terminarán las conversaciones, pero rara vez se sienten lo suficientemente seguros como para ser el centro de atención. No porque no lo merezcan, sino porque la experiencia les ha enseñado que es temporal en el mejor de los casos, incómodo en el peor. También hay una sutil culpa que acompaña a la sensación de invisibilidad, una extraña autocomplacencia. La gente empieza a preguntarse: ¿qué me pasa? Reproducen las conversaciones mentalmente, analizan el tono, la elección de palabras, el ritmo. Se preguntan si son demasiado aburridos, demasiado intensos, demasiado silenciosos, demasiado. Este cuestionamiento interno erosiona lentamente la autoestima, y una vez que ésta se debilita, incluso los pensamientos seguros comienzan a sentirse indignos de expresión. Los psicólogos se refieren a esto como invalidación social internalizada. Cuando el rechazo externo se repite, el cerebro finalmente deja de necesitar confirmación externa. Empieza a rechazar por sí solo.
Los pensamientos se filtran antes de llegar a la boca, las emociones se minimizan antes de ser reconocidas, los deseos se suavizan para evitar interrupciones. Así es como la invisibilidad se convierte en un hábito, no solo en una experiencia. Pero aquí está la parte de la que rara vez se habla. Muchas personas que se sienten invisibles en grupos son profundamente sensibles en un mundo que premia la sonoridad. Sensibilidad aquí no significa fragilidad, significa profundidad de procesamiento. Estas personas no solo escuchan palabras, sienten intención. No solo reaccionan, reflexionan. Los entornos grupales a menudo se mueven demasiado rápido para este tipo de ritmo interno, y en lugar de ser acomodados, son marginados involuntariamente. En entornos grupales, la atención suele dirigirse a quienes hablan primero, más alto o con mayor seguridad. La confianza se confunde a menudo con competencia, la velocidad se confunde con inteligencia. Quienes piensan antes de hablar suelen quedar rezagados, no porque sus ideas laquen de valor, sino porque la conversación no los esperó. Con el tiempo, esto les enseña que el momento oportuno importa más que la verdad, y esa lección es dolorosa. También hay un elemento histórico aquí. Muchas personas que se sienten invisibles en grupos de adultos sintieron lo mismo al crecer. En familias donde se pasaban por alto las emociones, en clases donde solo se valoraban ciertas voces, en amistades donde eran los oyentes, no el centro. El cerebro aprende roles tarde, y si tu rol era el tranquilo, el fácil o el que no causa problemas, puedes mantener esa identidad sin darte cuenta. La mente es remarcablemente fiel a los patrones familiares, incluso cuando esos patrones duelen. Sentirse invisible puede volverse extrañamente cómodo, predecible y seguro en su propia manera. Cuando no esperas nada, la decepción duele menos. Cuando no hablas, no te pueden desestimar. Cuando te mantienes pequeño, evitas el conflicto. Y así la invisibilidad se convierte no solo en algo que te sucede, sino en algo que mantienes para protegerte. Sin embargo, en tu interior, a menudo hay un dolor silente, una sensación de estar subutilizado, como un libro que nadie abre. Las personas que se sienten invisibles tienen un mundo interior rico, pensamientos que conectan profundamente, emociones que se extienden, pero sin una audiencia que realmente escucha, esos mundos interiores se mantienen encerrados, y cuanto más tiempo pasa, más pesado se siente llevarlos solos. Por eso, los momentos de reconocimiento genuino pueden resultar abrumadores. Cuando alguien realmente escucha, cuando alguien hace una pregunta real, cuando alguien recuerda algo que dijo hace semanas, la respuesta emocional suele ser desproporcional. No porque sean dramáticos, sino porque están hambrientos de validación que no sea ruidosa ni performativa, simplemente real. Y quizás la parte más incomprendida es esta. Las personas que se sienten invisibles en grupos son profundamente resilientes. Han aprendido a sobrevivir sin afirmación, a autoconsolarse, a soportar la negligencia emocional sin hacer ruido. Pero la resiliencia desarrollada de esta manera tiene un precio. Enseña a las personas a desaparecer en lugar de exigir. Si alguna vez te has sentido así en un grupo, no significa que carezcas de valor. Significa que tu sistema nervioso aprendió que la visibilidad no era segura, bienvenida o recompensada. Y esa lección se puede desaprender lenta y suavemente, no haciéndote más ruidoso, sino afianzando tu propio valor. Porque la invisibilidad no es una identidad, es una respuesta. Y las respuestas pueden cambiar. Hay un momento de silencio que los que se sienten invisibles en grupos conocen muy bien. Sucede cuando finalmente consideras hablar y luego decides no hacerlo. No porque no tengas nada que decir, sino porque ya has predecido el resultado. La falta de respuesta, la interrupción, el salto de tema antes de que termines, o simplemente que tu voz se desvanezca en el ruido de fondo. Y así eliges el silencio, no porque no tengas nada,
sino porque el silencio a veces duele menos que ser escuchado y después ser ignorado. Esta es la trampa en la que caemos. Confundimos la invisibilidad con seguridad, cuando en realidad es solo una forma más silenciosa de sufrimiento. Pero incluso en ese silencio hay una pizca de potencial, una oportunidad de elegir algo diferente, no a gritos, sino en privado, afirmando que lo que tienes que decir importa aún si nadie lo escucha. En ti mismo, primero en ti. Interrupción, la pausa incómoda, cómo la conversación sigue fluyendo sin ti. Ese momento no se trata de confianza, se trata de memoria. Tu cerebro ha aprendido lo que suele suceder después. La psicología lo llama retirada anticipatoria. Cuando la mente espera el rechazo social, se retrae incluso antes de que llegue, no como un defecto, sino como protección. Con el tiempo, esto crea un círculo vicioso donde el silencio se siente más seguro que la expresión, y, con el tiempo, el silencio empieza a sentirse como parte de tu personalidad. Pero no lo es una estrategia. Lo que hace esto especialmente doloroso es que muchas personas invisibles se preocupan profundamente por los demás, escuchan atentamente, recuerdan los detalles, se manifiestan emocionalmente incluso cuando nadie se da cuenta. En entornos grupales, a menudo se convierten en el ancla emocional sin ser reconocidas como tal. Si alguien está molesto, lo notan primero. Si la tensión aumenta, lo perciben de inmediato, pero como sus contribuciones no son fuertes ni dominantes, pasan desapercibidas. Las investigaciones en psicología social muestran que los grupos, inconscientemente, premian las señales de dominio sobre las relacionales. El tiempo de palabra, la asertividad y la tolerancia a las interrupciones a menudo se confunden con liderazgo. Mientras tanto, la empatía, la perspicacia y la calibración emocional se tratan como rasgos de fondo, necesarios pero invisibles. Esto crea un entorno donde a ciertas personas se les escucha y a otras se les siente, pero no se les ve. Esa distinción es importante, porque sentirse sentido sin ser reconocido es agotador. Crea una sensación de trabajo emocional sin retorno emocional. Las personas que se sienten invisibles suelen abandonar las interacciones grupales agotadas. Incluso si apenas hablaron, sus mentes estuvieron activas todo el tiempo, rastreando energía, ajustando respuestas, monitoreando reacciones. El silencio, en este caso, no es descanso, es trabajo. Con el tiempo, esto puede moldear la forma en que alguien se relaciona consigo mismo. Pueden comenzar a minimizar sus necesidades, diciéndose a sí mismos que no importan tanto, que otros tienen problemas más grandes, personalidades más ruidosas, historias más importantes. Esta autodestrucción no es humildad, es adaptación, y a menudo comienza tan pronto que se siente normal. También hay un miedo profundo que se forma bajo la superficie. El miedo a que si hablas honestamente, si ocupas espacio, serás rechazado de plano, no ignorado, rechazado. La invisibilidad, por dolorosa que sea, al menos se siente neutral. El rechazo se siente definitivo. Mucha gente elige la invisibilidad sin darse cuenta de que está tomando esa decisión. Se siente como el dolor menor, pero hay algo que rara vez se reconoce. El dolor de la invisibilidad se acumula, no explota, se asienta. Se manifiesta como una inseguridad crónica, como dificultad para establecer límites, como una sensación constante de ser reemplazable, de que tu ausencia no cambiaría nada. Y creer eso durante demasiado tiempo puede distorsionar silenciosamente tu sentido de valía. La neurociencia nos dice que la invalidación social repetida puede debilitar la respuesta de recompensa del cerebro a la conexión. Cuando la retroalimentación positiva es inconsistente o ausente, el cerebro deja de esperarla. Esto puede hacer que las personas se sientan emocionalmente insensibles en grupos, incluso cuando desean conectar. No son frías, están conservando energía.
La esperanza se vuelve cara cuando rara vez se recompensa. Por eso, algunas personas se sienten más vivas en conversaciones individuales, escribiendo o en la creatividad silenciosa. Estos espacios no exigen interrupciones ni rendimiento, permiten profundidad sin competencia. Y para quienes se sienten invisibles en grupos, la profundidad es donde respiran, es donde recuerdan quiénes son. Pero el mundo no siempre valora la profundidad, especialmente no de forma rápida, especialmente no en voz alta. Y esa falta de coincidencia puede hacer que las personas se sientan que son el problema, cuando en realidad el entorno simplemente no habla su idioma. Uno de los cambios más sanadores para las personas invisibles es darse cuenta de que ser ignorado no significa ser insignificante. Significa que la señal que transmites no está diseñada para espacios concurridos. Algunas señales son sutiles, requieren quietud para ser recibidas. Eso no las debilita, las hace precisas. Aprender a recuperar la visibilidad no se trata de forzarte a convertirte en otra persona. No se trata de dominar las conversaciones, ni de mostrar confianza. Comienza internamente, al notar cuándo te silencias, cuando desestimas tus propios pensamientos antes de que otros puedan hacerlo, al preguntarte con suavidad, ¿de qué me estoy protegiendo ahora mismo? Para algunos, sanar consiste en elegir espacios que se adapten a su sistema nervioso, grupos más pequeños, conversaciones más profundas, entornos donde escuchar se valora tanto como hablar. Para otros, significa practicar la autoafirmación de forma sencilla y segura, terminar una frase, mantener el contacto visual, dejar que una pausa exista sin llenarla de disculpas. Lo que más importa es esta comprensión. No eres invisible porque te falta sustancia. Te sientes invisible porque tu forma de ser no fue reflejada, nombrada ni invitada, y los humanos nos moldeamos por lo que nos refleja. La visibilidad no se trata de ser visto por todos, se trata de ser visto por alguien de verdad, de forma constante. Y a veces, ese alguien tienes que ser tú primero. Cuando empiezas a honrar tus propios pensamientos, tu propio peso emocional, algo cambia. Hablas un poco diferente, no más alto, sino más claro. Ocupas espacio sin pedir permiso, no agresivamente, sino honestamente. Y la gente responde a eso, no siempre de inmediato, sino gradualmente. Y aun si algunas alas nunca cambian, empiezas a comprender algo importante. Tu valor no fluctúa según la atención. Nunca debiste competir por espacio, debiste ocupar el tuyo. Sentirse invisible en grupos no es una sentencia de vida, es una señal, un mensaje de tu mundo interior que pide alineación, entornos que te vean, relaciones que te escuchen, una versión de ti mismo que ya no se encoja para sobrevivir. Y el momento en que dejas de desaparecer para mantener la paz suele ser el momento en que vuelves a sentirte real.